Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Seguro que todos vosotros os habéis hecho la pregunta de ¿qué ocurrirá después de la muerte? La verdad es que es algo que acompaña al ser humano desde que nace y creo que nadie tiene una respuesta perfecta para ello. Bien, es cierto que existen pues experiencias cercanas a la muerte, pues avistamientos de fantasmas, lo que serían pues leyendas urbanas, pero lo que es realmente vivencias al respecto del alma misma del ser humano, pues es algo que creo que todos creo que tenemos, pero no conseguimos materializar en palabras. Y muchas veces pues pienso que, no sé, cada uno tiene su destino, ¿no? Y el mío, también pienso muchas veces es que creo que es el de acercaros las vivencias que tienen algunas personas. Y hoy el programa va de una de esas vivencias, va a ser un poquillo más largo, quizá esta intro que me marco siempre aquí en mi microzulo del barrio del Pilar, bueno, pues es un poquito larga, como siempre, ¿no? Pero creo que es interesantísima por el hecho de lo que le ocurrió a una pareja que bueno, pues que quería tener un hijo y que se topó con lo que podría ser la mayor sorpresa que se ha podido topar el ser humano. Vamos a verlo porque creo que merece la pena. Dice así, dice: Hola Vicente, mi nombre es... No lo digo por intimidad, ¿no? Y aunque estará de más, pues pediría discreción para no poner mi nombre de manera pública, como así hago siempre, ¿no? Solo tal vez si necesitaras referencia para casos similares, pero vamos, que te pediría que no dieses mi nombre, mis apellidos, tampoco para otros programas. Muy bien, me dice: mi familia y yo somos pues seguidores de tus vídeos y bueno, pues yendo al meollo del asunto, pues yo he estado varios años esperando para escribirte porque bueno, pues mi situación de artista profesional, académico e investigador, pues quizá esto me podría poner en problemas, ¿no? Amén de que en este preciso momento pues vivo en un lugar muy tradicional y conservador en México. Muy bien. Me dice: mi historia comienza a finales de 2003, Vicente. Teníamos ya viviendo 2 años en la ciudad de Tijuana, ya que al mismo tiempo de haber trabajo, bueno, pues la sociedad es muy abierta y respetuosa a cualquier idea intelectual y filosófica. Mi esposa y yo venimos de Hermosillo, un lugar que es, pues la verdad es que es al revés, muy muy cerrado a lo que no es el como Dios dice, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Bien, te cuento, Vicente, la otra razón de venirnos a Tijuana es que nos habían dicho que era el lugar con los mejores especialistas en fertilidad. Mi esposa y yo, dale que te pego, ¿no? Pues habíamos visto ya en nuestra ciudad original a un especialista y ya teníamos un diagnóstico que no era favorable, que era pues negativo al respecto de poder embarazarnos debido a problemas físicos posiblemente congénitos por parte del aparato reproductor femenino de mi mujer. Nosotros queríamos tener un hijo, no podíamos tenerlo. Y entonces, bueno, pues nos fuimos a Tijuana y ya establecidos y trabajando, ya bien, ¿no? Pues visitamos a un gran especialista de fertilidad, pero mira, Vicente, con un disgusto porque el resultado es que fue el mismo.
y ya pues la única esperanza era 1 o 2 operaciones para luego acceder a una inseminación artificial, y de hecho nos dieron una garantía del 50% de un embarazo, y mira, pues al final decidimos no continuar porque no lo vimos claro, y las operaciones quirúrgicas eran de riesgo y además eran de mucho gasto, poca garantía, no lo vimos claro ese tratamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensamos en adoptar a un hijo, ¿no? Nos convencimos que si lo que queríamos era ser papás, pues había muchos niños que estaban esperando a ser adoptados, y entonces, bueno, pues comenzamos a ver que hacerlo de la manera directa en las instituciones públicas pues era realmente un proceso muy difícil, muy largo, y además sin seguridad para lograrlo. Esto pasa con muchos trámites en México, que lo sepáis, ¿no? Bueno, entonces tomamos la decisión de darnos un tiempo para pensar si hacíamos esto por el lado gubernamental directo, o ya directamente, Vicente, quedarnos sin tener hijos para siempre. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos disfrutando muy bien nuestro matrimonio, muy bien, con las ventajas que hay cuando no se tienen hijos. Viajamos, realizamos campismo, íbamos a fiestas, nos desvelábamos, etcétera. Sin embargo, mi esposa, pues mira, Vicente, fue cayendo en una profunda depresión y comenzó a sentirse culpable, y tuvimos muchas discusiones en este sentido al respecto de niños sí, niños no. Y entonces, en una ocasión en la que visitaba a lo que era, bueno, pues mi médico de costumbre, el doctor, no lo digo, ¿no? Que también es acupunturista, y otras especialidades, ¿no? Bueno, pues le comenté en esa ocasión que me atendía pues una fuerte infección en las vías respiratorias. Y bueno, también le comenté sobre la depresión de mi mujer, y entonces pues él me dijo, bueno, pues tráiganme todos los estudios que se han hecho, las radiografías, etcétera. Y entonces mi mujer, pues efectivamente, aceptó para ir a tratarse la depresión que tenía. Y entonces el doctor, cuando revisó los estudios e incluso el iris de mi mujer, pues nos hizo varias preguntas. Y el doctor le dijo a mi mujer: la depresión es fácil de tratar con medicamentos, puede ser alopatía, que no me gusta, ¿no? O con medicina tradicional china también, pero lo importante es ver por qué tienes tú la depresión. Aquí se ve que tienes muy inflamados el hígado, el páncreas, un poco los riñones y sobre todo el colon. Eso te produce que tu aparato reproductor interno esté movido y presionado, y por ende, pues claro, es que nadie se ha dado cuenta, por eso no te puedes embarazar. Tú te has querido embarazar, y mi esposa se puso a llorar y comenzó, bueno, pues comenzó conmigo el tratamiento con té, con infusiones extrañas, con hierbas que compré con una receta escrita en mandarín en una farmacia de San Diego. Y bueno, pues el doctor nos lo preparó todo, y mi esposa comenzó el tratamiento para la depresión y sobre todo para la desinflamación de su cuerpo. Bueno, Vicente, es que esto te lo tenía que contar porque es que es muy fuerte lo que te voy a decir ahora. Entonces hubo una crisis de depresión como a la semana, y de ahí en adelante se comentó a todo esto, y bueno, pues ella comenzó a sentirse bien y volvió a ser alegre como siempre. Y bueno, pues como que retomamos nuestra vida de novios que teníamos, ¿no? No podíamos tener un hijo, pero venga,
disfrutemos de nuestro matrimonio, adelante, ¿no? Y entonces pasamos un tiempo y pasados 2 meses y medio, pues yo me tuve que marchar de viaje, de trabajo, de 21 días, un viaje de 21 días a Europa, donde estuve en Salzburgo, en Linz, en Viena y en París. Y aquí te empiezo a comentar lo que me pasó porque es impresionante y seguro que a alguien más le ha pasado. Te lo voy a decir, Vicente. Cuando llegué a Salzburgo, unos amigos donde me iban a hospedar me habían dicho que el día que llegaría pues iba a nevar muy fuerte, así que tenía que darme prisa, que tenía que apurarme, ya que ellos tenían trabajo y escuela y no podían esperarme mucho tiempo para dejarme allí instalado. Muy bien, yo logré llegar en el último momento y bueno, pues mi amiga me dio la llave y corrió hacia el metro y yo entré en el apartamento que estaba en el segundo piso, según recuerdo yo, y entonces puse mi maleta, mi maletilla en la pequeña habitación donde me quedaría y bueno, pues prácticamente, Vicente, me dejé caer ahí en una pequeña camita que hay, ya cansado. Y en ese momento, Vicente, en ese momento, es que no te lo puedes imaginar, salí disparado para arriba, salí disparado, no te lo puedes imaginar, contra el techo y atravesé todo lo que te puedas imaginar, 2 o 3 plantas y salí del edificio hacia el cielo sin romper nada y yo no podía creérmelo. Estaba atravesando lo que era madera, lo que era hierro mismo y estaba subiendo y no me lo podía imaginar lo que estaba pasándome, pero estaba saliendo hacia el cielo mismo. Y es que lo veía y no me estaba pasando nada, no estaba rompiendo nada, veía cómo se alejaba todo lo que era mi vista de la ciudad y de hecho la ciudad se estaba haciendo cada vez más pequeña, y lo primero que pensé, bueno, esto debe de ser como una especie de viaje astral de estos que dice la gente que tiene, pero yo es que no podía controlarlo. La gente hace cosas en los viajes astrales, yo no podía controlarlo, incluso es que de hecho sentía malestar en mi cuerpo por la velocidad brutal que tenía y que subía y no paraba de tener una velocidad bestial que ya no podía ni imaginarme cómo podía estar y de hecho batallaba para intentar darme la vuelta y no podía, Vicente, no podía. Y según recuerdo es que ya no podía hacer nada porque todo era incómodo y de hecho tenía como diferentes temperaturas en mi cuerpo, llegando al frío, llegando al calor, llegando al frío, y es que veía todo cada vez más pequeño y es que estaba saliendo prácticamente como del planeta, veía los continentes, veía el planeta entero y de hecho es que iba cada vez más y más deprisa, es que veía prácticamente el sol, lo estaba viendo al sol y sobre todo muchísima luz que me estaba invadiendo prácticamente y yo no sabía si era el calor, el calor del sol o la velocidad y por eso tenía tanto calor y yo seguía alejándome y estaba viendo cómo es que me estaba quedando lejos de una galaxia, me imagino la Vía Láctea, de la galaxia misma y como también estaba observando también como una especie de nube, al igual que muchas otras galaxias que veía, y yo subía y había más galaxias, Vicente, no te lo puedes ni imaginar. Eso lo entendí años después con fotos que se muestran en el Hubble, en el telescopio Hubble este que hay y con colores y colores indescriptibles, bellísimos, maravillosos en esas
pequeñas nubes en la inmensidad de la oscuridad y yo subiendo y subiendo de una manera espectacular, preciosísima, a la vez tremenda. Ya no aguantaba más y cuando pensé que me iba a desmembrar directamente por aquella rapidez y por el dolor también que sentía todo mi cuerpo, pues me detuve súbitamente en un cuarto, en una especie de cuarto, todo blanco, tan blanco que no te lo podrías ni imaginar, Vicente. Era todo, yo miraba, era todo blanquísimo. Es que era todo tan puro que me parecía imposible. Y de pronto, pues, apareció una niña con el pelo muy negro. Era una niña que se me acercaba y con sus pasos la podía ver bien. Sus ojos eran como de color miel, anaranjados. Ese color miel, como el de la miel. Preciosos esos ojos, Vicente. Tendría como 7 años, no mucho más, y de pronto observé que también había pues como un niño ahí de 4 años también detrás, también blanco, pero en este caso este era pues como más rubio, este era rubito. Se acercó a mí, desde luego. Este venía también, tenía los ojos verdes y yo no sabía reaccionar porque todo lo que me había pasado era tan fuerte, pero es que esto era todavía mucho más fuerte, Vicente. Estaba boquiabierto ante lo que me estaba pasando. Y entonces, de repente, el niño me abrazó de la pierna. Y empezó a decirme, papá, papá, papá. Sin cesar, como esos niños latosos que no dejan en paz a sus padres. Y entonces la niña le tapó la boca y empezó a decirme, papá, yo soy... La niña empezó a decirme, yo soy... Y él es... El nombre del niño no lo pude escuchar bien porque estaba tan impresionadísimo por las palabras de la niña. Pero la niña sí que la había escuchado bien, pero bien. Y... Mira, papá, te tengo que decir una cosa. Te he escogido a ti y a tu mujer. Os he escogido a vosotros como padres. Prepárense porque ya vamos. Yo me quedé de piedra. No pude replicar. No pude preguntar.
No pude discutir. Miedo, pavor, amor, no sabía. No podía saber. Y de repente fui automáticamente lanzado de regreso, igual que antes, pero al revés. Para atrás, para atrás, para atrás. El mismo camino, las mismas sensaciones, como cuando salí del planeta, pero al revés. Los colores, la temperatura, las galaxias, el sol, el calor, los colores preciosísimos, cuando bajaba a la Tierra, cuando estaba entrando por el cielo directamente. Yo pensaba con la velocidad que tenía que me iba a matar, porque es que me iba a matar ya directamente, evidentemente me iba a matar, claro, estaba clarísimo, ¿no? Y cuando entré al cuarto, yo ya me pensaba que iba a matarme contra el tejado, caí en la cama, azoté la cama se destrozó y reboté desde ella hacia afuera. Yo, para poner en orden mis ideas, yo estaba en el suelo, te puedes imaginar, había vivido la experiencia de toda mi vida. Para poner en orden mis ideas, bueno, pues yo ya pues descansé un poco de todo lo que me había ocurrido. Hice la cama otra vez, y armé la cama como pude y hasta donde me fue posible, pero claro, es que no podía entender todo lo que me había pasado en todo ese tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues mira, Vicente, pensé que todo había sido tan fuerte que se me iba a olvidar. Traté de darle explicaciones lógicas, pero es que me parecían, cada vez que pensaba en ello, esas explicaciones lógicas cada vez me parecían incluso más imposibles que las lógicas, que lo que te estoy contando. Entonces, bueno, pues transcurrió el viaje y cuando llegué de regreso, pues lo más curioso es que, bueno, pues decidí contárselo a mi mujer, ¿no? Y ella se sorprendió y puso cara de extrañeza. Y yo me quedé diciendo, ¿por qué te extrañas? Y entonces los dos nos quedamos en silencio, mirándonos a los ojos el uno al otro. Y le pregunté que cómo le había ido el tema de la depresión y me dijo que ya la depresión, que ni se acordaba, y que incluso no había ido a la consulta del doctor que le tocaba ni nada, y en la fecha durante estuvo en la que estuve yo fuera a mi viaje, pues que tampoco había ido ni nada, ¿no? Y que se sentía bien y que de hecho yo pues tenía que estar con ella en esas sesiones, que prefería que yo siempre la acompañara a ella, ¿no? Y bueno, pues como era temprano, pues pasamos en ese momento, pues fuimos a la calle y pues resulta que pasamos frente al consultorio del doctor, que estaba abierto de casualidad. Y bueno, pues llegamos y resulta que, bueno, pues nos abrió la consulta y nos fuimos a hablar con él, ¿no? Ya ella estaba conmigo, pues venga, vamos a hablar con el doctor, ¿no? Y resulta que el doctor vino y nos dijo: he estado chequeando tu iris y resulta que estás embarazada. Vete ahora mismo a un ginecólogo y regresen para darte algo para desintoxicarte, ya que traes
circulando el antidepresivo que te receté, así que eso fuera, que es malo para tu embarazo. Y así fue, claro, fuimos a por, vamos, rapidísimo a la ginecóloga para que nos recetase algo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente nos quitamos el antidepresivo rápidamente, ¿no? Y efectivamente, pues se confirmó que mi mujer estaba embarazada de alrededor de 2 meses, no recuerdo las fechas exactas, y pues al tiempo pues nació mi hija, a la que pusimos el nombre que ella en mi experiencia me dijo, y a los 3 años, un mes antes para cumplirse 3 años, pero el mismo día de nacimiento, nació una niña, Vicente. Una niña. Y fue una sorpresa. Claro, tendría que haber nacido un niño, como en mi experiencia, pero no. Resulta que fue una niña. Y fue una cosa rarísima porque durante todo el embarazo, desde que se pudo definir en ultrasonido el sexo del feto, pues era niño, pero una semana antes del alumbramiento, pues resulta que se definió como niña, muy blanca, con pelo rubio y ojos verdes. Pelo rubio y ojos verdes como el niño de mi experiencia. Aunque estaba muy contento con mi segunda hija, no te puedes imaginar, pero no dejó de ponerme, claro, de ponerme a dudar este hecho, ya que, bueno, pues lo que me ocurrió, pues no fue exactamente, era un niño, no una niña, ¿no? Entonces, con mi mujer llegué a la conclusión que te voy a exponer más adelante y ya termino. Debo decirte que 2 meses antes del primer nacimiento, pues yo me inicié en una asociación donde en algunos grados se estudian este tipo de fenómenos. Y ahí pude atar más cabos sueltos al respecto de lo que me podía haber ocurrido en este viaje astral o en esta experiencia, ¿no? Cuando me estaba pasando esto, cuando nació mi segunda hija, como te comenté, pues yo me sentía muy mal por el hecho de que mi realidad se comprometía con la experiencia que yo había tenido. Quizá lo había soñado. Entonces, al analizarlo, pues resulta que mi esposa y yo empezamos a pensar que los seres humanos estamos viniendo en varias ocasiones para aprender, y al final de cada vida tenemos un autojuicio, descansamos y cuando estamos listos volvemos a regresar. Escogemos entornos y padres que muchas veces siempre estamos en un círculo de parientes y amigos de vidas pasadas, y lo importante es que al decidir encarnar y el entorno social y económico que se tendrá, un punto relevante será el sexo, ya que el género es para unas experiencias de vida fácil o difícil dependiendo de lo que se pretenda lograr antes de ser reencarnado. Increíble.
Es por ello que es común que en el último momento, pues, el niño pasara a ser niña y que ella efectivamente pues dispusiera pasar esta vida como mujer y no como hombre. Esto es porque las almas no tienen sexo. Eso es solo para este tipo de vida y vivencias que tenemos. Bueno, nosotros, mi mujer y yo, lo tenemos muy claro y lo ratificamos durante su crecimiento y de hecho, bueno, pues te cuento, Vicente, nuestras amistades, tanto de nuestros grupos de estudio que tenemos, como los que no lo son, bueno, pues nos manifiestan a cada momento que estas niñas, pues efectivamente son muy despiertas y pareciera que saben a lo que vienen. Y es que ellas se expresan muy directamente en muchos sentidos, aunque debo decirte que tenemos que trabajar mucho con psicólogos para que aprendan a desarrollarse con los niños y niñas de su edad. Muy interesante esto. Parecen almas viejas. Bueno, ojalá pues esto le llegue a más gente, ¿no? Bueno, ya termino. Dice, esto, claro, es debido a temas de religión, puntos de vista sobre la naturaleza, pero bueno, esto ya es de otro tema, ¿no? Bueno, me despido, te felicito por tu programa y bueno, pues esto espero que le sirva a más gente, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias y espero que estés bien de salud, Vicente. Bueno, pues aquí tenemos un caso impresionante al respecto de las reencarnaciones, en las cuales, bueno, pues hay almas que directamente eligen el lugar donde quieren estar. Esto nos expone, pues, que efectivamente somos envoltorios de lo que sería, pues, un espíritu, una carga de sentimientos y emociones en un sinfín de circunstancias. Nosotros vivimos aquí, cogemos todo tipo de emociones y de momentos, nos hacemos más sabios y ya terminamos nuestra vida aquí para seguir en la siguiente. Y normalmente pues elegimos a nuestro mismo círculo de amigos y de parientes. Es decir, que cuando nos morimos, pues lo más normal es que nuestros padres, nuestras madres, pues vuelvan a aparecer en la siguiente vida, ¿no? Y nuestros amigos también, ¿no? Es algo que queremos seguir compartiendo con ellos. Este caso es muy curioso y me ha parecido increíble porque este hombre sale directamente disparado hacia, podría decirse, el centro de distribución. Es una teoría que realmente pues sí se puede plantear en este caso y en donde pues está toda la energía del universo. Somos energía, todo el universo. Einstein y sus ecuaciones y Stephen Hawking en sus ecuaciones lo tenían claro. Ahora bien, el término de la nada se queda al margen de todo esto, por supuesto, ¿no? Pero en lo que es la energía, pues efectivamente volvemos al punto inicial. Descargamos lo que hemos hecho, esperamos y volvemos. Y efectivamente, pues, aquellas dos almas, pues, decidieron elegir a aquella pareja que quería ser papá. Ambos se necesitaban entre sí y por eso, pues,
bueno, pues se dio este caso, ¿no? Me ha parecido un incidente, pues, realmente conmovedor. Mi canal no es el típico eh, baboso y varoso que os va a contar cualquier bazofia que se encuentra por ahí. Quiero algo humano, eh, y quiero llegar hacia la trascendencia del ser humano y lo que somos y lo que hemos sido y lo que seremos. Porque esa es la esencia nuestra, conocer el futuro, conocer el pasado, conocer lo que hemos sido y lo que seremos, ser parte del cosmos y que el cosmos sea parte de nosotros. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Lo siento si se ha hecho un poquito más largo. He intentado exponerlo y, bueno, exponer mis conclusiones también, pues, de la manera, pues, más concisa. Y nada más, muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchas vidas. Adiós.